Bienvenidos a su canal Viviendo con el Miedo. Como sé que te gustan los relatos de brujería, el día de hoy te traigo 2 historias basadas en hechos reales. Y para dar inicio a este mes del amor, estoy redactando varias historias con mucho corazón y pensamientos vengativos. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Brujería a mi hija, basado en hechos reales. Se recomienda discreción. Esta experiencia nos sucedió hace algunos años. Vivíamos en un puerto pesquero perteneciente a un estado que prefiero no mencionar. Mi esposo se llama José y yo curiosamente me llamo Josefa. Y esta es nuestra historia. Nos conocimos en la adolescencia y al vernos nos enamoramos. Somos de raíces humildes pero trabajadores, por lo que mi esposo, al ser pescador, traía pescados frescos continuamente. Y de ahí surgió mi idea de poner un pequeño lugar donde se vendería pescado frito. Vivíamos en una casita de palma, humilde y sencilla, y ahí mismo fregué el pescado, pero al prosperar, pudimos fabricar una casa de concreto a un lado de aquella palapa, por lo que decidimos que esa sería únicamente para la venta de comida. Poco a poco logramos tener nuestras comodidades y además me embaracé. Fue un varón al cual llamamos José, como podrás imaginarte. Al par de años tuvimos una niña, que por obvias razones también la llamamos Josefa. En el puerto todos nos conocían como los Pepes, ya que se les hacía curioso y no era para menos que nuestros nombres sean iguales. Pasaron los años y mis hijos crecieron. Nosotros ya teníamos una casita más armada y cómoda, y nuestro negocio era muy conocido en el lugar. Con aquel, logramos que nuestros hijos estudiaran la preparatoria y enfilados para estudiar una carrera, y sin embargo, mi hijo varón no deseaba estudiar. Él quería dedicarse a la pesca, algo que nosotros le decíamos que no era necesario, que estudiara para que tuviera una mejor vida. Por mala cabeza y malas amistades, empezó a meterse en los vicios, tomaba mucho y luego ya no quería apoyar en el negocio. Nosotros, como padres sin mucha educación, pues no sabíamos qué más hacer. Queríamos que él se superara y, sin embargo, se rehusaba a estudiar una carrera. Mi hija terminó la preparatoria y empezó a cursar una carrera. Estábamos muy contentos. Ella tenía un lindo cuerpo, de tez morena con ojos cafés, cabello castaño rizado. La verdad, y no porque fuera mi hija, ella era muy hermosa. Tenía muchos pretendientes. Como cualquier pueblo o puerto chico, empezaron los rumores de que mi Josefa estaba metida con un señor, el cual le llevaba como unos 15 años. Era casado y con 2 hijos, además de que tenía una buena posición económica. Yo me acerqué para hablar con ella. Sin embargo, mi hija negaba que fuera cierto. Yo le preguntaba, le decía que me dijera si era cierto o no, pero ella siempre lo negaba. Yo, en mi poca educación, fomenté que yo era su mejor amiga, que podía decirme las cosas. Así que le creí. Pasaron unos 6 meses, cuando vi que mi hija empezó a subir de peso y empecé a notar que su estómago estaba algo abultado. Yo esa ya me la sabía, por lo que me senté y le exigí que me dijera qué estaba sucediendo. Ella me confesó que estaba embarazada, y sí, de aquel hombre casado. Yo le dije que cómo era posible que se haya metido con él, que estaba con otra mujer. Entonces ella me dijo que la esposa
no le ponía atención, que era una alcohólica y mala madre y que no eran felices. Además de que la señora, a pesar que era una mujer robusta ya que no cuidaba su alimentación, no se arreglaba y hasta le había sido infiel a su marido, que él estaba harto y que había pedido el divorcio. Sin embargo, aquella señora no quería dárselo. Entonces le dije que así no deberían de ser las cosas, que ella estaba muy joven, apenas tenía unos 21 años de edad. Sin embargo, yo le iba a apoyar con su bebé, porque era mi hija, y si no soy yo, su madre, quien la ayuda, ¿quién lo va a hacer? Le dije que la única condición que le ponía era que terminara con aquel hombre, al menos hasta que arreglara su situación marital, porque no quería que dijeran algo de mi hija y porque la esposa era una mujer bien conocida por pleitista y mala persona, así que no quería que tuviera algún roce con aquella. Pasaron un par de semanas y mi hija empezó a sentirse muy mal. Todo lo que comía lo devolvía. Pensaba que era por el embarazo, sin embargo, tenía fiebre, dolores de cuerpo, náuseas, vómitos continuos, además de que a pesar que se lograban remediar, empezó a bajar de peso al grado de que sus brazos parecían ser de los de una niña de 10 años de edad. El negocio empezó a decaer, ya casi no vendíamos. Mi marido iba a pescar, sin embargo, cuando llegaba, habían pescados en estado de descomposición. Era extraño porque era pesca del día. Además, mi hijo caía cada vez más en el alcohol. Así que las preocupaciones estaban por todas partes. Una tarde salimos mi hija y yo a tomar el fresco. La vi sentada en la mecedora de madera que usaba para arrullarla cuando era pequeña. Pasó una señora caminando. Era doña Rosaura. Iba a comprar algo a una tienda que estaba cerca. Se aproximó a nosotras y nos saludó. Ella era muy conocida porque curaba. La gente iba a su casa los fines de semana y hacían fila hasta que les tocara el turno. Su marido y ella eran sanadores. Me saludó y volteó a ver a mi hija Josefita. Entonces me dijo de manera silenciosa, como para que ella no escuchara, que quería hablar conmigo, haciendo una seña como si fuera un secreto. Me levanté y le dije que la acompañaría a la tienda. Caminando me dijo que mi hija tenía una brujería, que alguien le había hecho un trabajo. Al verla sintió que aquella brujería era muy fuerte, incluso hasta mortal, que si no hacía algo al respecto, mi hija podría fallecer. Además, que en el estado en que se encuentra, habría que cuidar también a su bebé. Asimismo, me dijo que tenía yo un trabajo de brujería, porque como era su madre y la estaba apoyando, querían verme hundida, sin dinero ni esperanza. Yo le dije que con todo respeto, no creía en esas cosas. Entonces me dijo que a pesar que yo no creía, hay otras personas que sí, y que hacen cosas muy desagradables para salirse con la suya, para vengarse o para hacer el mal. Que el no creer no significaba que no existiera. Yo la acompañé de ida y vuelta a la tienda. De regreso me senté nuevamente frente a mi casa. Nos despedimos y doña Rosaura se fue a su hogar, el cual estaba cerca de nosotros. Pasaron las semanas y mi hija ya no tenía tanta fuerza como antes. Estaba acostada y a pesar de que su vientre crecía de manera normal, ella parecía un esqueleto. Era muy impresionante verla. Así que decidí que la llevaría a ver a doña Rosaura. Sin embargo, algo sucedió ese día. La esposa de aquel hombre llegó a la casa. Quería hablar con mi hija. Yo le dije que no tenía que hacer nada acá. Sin embargo, empezó a gritar. Decía que mi hija no dejaba a su marido y que el hijo que llevaba dentro era un... Bueno, te lo dejo a tu imaginación. Mi hija salió de la habitación como pudo. Caminó para decirle a esa mujer que se fuera de la casa, que no quería problemas con ella, que ya no había visto a su esposo desde hace varias semanas y que quería estar en paz.
la mujer sacó un arma de fuego y le quitó la vida a mi hija Josefa. Yo traté de pararme enfrente para que no le pasara nada malo a mi hija y a mi nieto, pero desgraciadamente no lo logré. Cuando la vi tirada en el suelo, me acerqué a mi pequeña, la cual estaba sin vida, ahí en el suelo frío de la sala. Los vecinos salieron de sus casas y llamaron a la policía. No la dejaron escapar. Llegaron los uniformados y la metieron presa. Le dieron varios años de cárcel, los cuales solamente hizo la mitad por buen comportamiento y por pagar la fianza. El marido se divorció de aquella y le quitó a los hijos. Con el tiempo se casó con otra persona y sé que hasta el día de hoy él y su nueva esposa siguen juntos. Si piensas que ya terminó mi historia, déjame decirte que todavía no. Pasaron unos 10 meses después del fallecimiento de mi Josefita y seguí en depresión. No me quería levantar de la cama. Mi marido casi no pescaba y lo que pescaba no lo vendía. Nuestra familia iba en picada. A veces quería irme con mi pequeña y mi nieto. Al llegar al año de la ausencia de mi Josefita linda, mi marido trajo a doña Rosaura. Él me dijo que yo no había podido superar la muerte de nuestra hija y que incluso los doctores no habían podido levantarme. Con los medicamentos que me daban, mi salud física y anímica seguía por los suelos, que eso no era normal. Así que en su desesperación le dijo a doña Rosaura que venga a revisarme. La verdad que no me importaba nada, por lo que le dije que hiciera lo que quisiera. Ella entró y me empezó a revisar mientras yo estaba en la cama inmóvil. Me pasó un huevo previamente mojado con algún agua de olor que ya llevaba preparada. Empezó a hacerme la limpia desde la cabeza hacia los pies. Después, aquel huevo lo reventó en un vaso de cristal transparente con agua en el interior. Y para mi sorpresa, aquel huevo se reventó, salpicando por todas partes. Sin embargo, la yema era de color naranja fuerte. Parecía que tenía sangre. Yo me asombré. Entonces la curandera me dijo que yo tenía también un trabajo, que antes me había dicho que mi hija tenía una brujería muy fuerte y que a nosotros también como familia, pero que no había hecho caso, por lo que la brujería se fue esparciendo poco a poco, que debería ir a verla en varias ocasiones. Yo, al ver aquel huevo, le creí, por lo que le dije que iría a verla cuando ella me dijera. Me citó el viernes a las 4 de la tarde. Cuando llegué al lugar donde curaba, me pidió que me acercara a ella. Después me dijo que formaría un círculo con alcohol a nuestro alrededor y que luego lo encendería. Que no me asustara. Yo me quedé en el lugar exacto donde me indicó. Vi cómo vertía aquel líquido flamable a nuestro alrededor. Mi marido nos observaba a unos cuantos metros. Paso seguido, lo encendió con un cerillo. Aquella flama se veía cómo se elevaba. Se levantaba mucho más de lo que normalmente sucedía. Además que sonaba como si estuviera quemándose palos o madera. A los pocos segundos se apagó el fuego y doña Rosaura me dijo que tenía que quitarme de manera inmediata ese mal, porque la persona que lo había mandado a hacer nos odiaba tanto, porque le habíamos quitado no solo la libertad, sino también a su familia. Me fue curando doña Rosaura poco a poco hasta que logré salir adelante. Mi esposo fue retomando el negocio. Mi hijo dejó la bebida y aunque seguía de pescador porque eso le gustaba, ahora era un muchacho más sano, el cual con los años conoció una buena mujer y se casaron. Y tengo 3 nietas. Una de ellas se llama Josefa, en honor a su hermana. Y aunque viví con el miedo desgarrador por toda la maldad vivida en la familia, logré salir adelante con la ayuda de Dios y de mi esposo. Si Él no hubiera traído a aquella curandera, creo que ustedes escucharían un relato diferente.
ya sea contado por mi esposo o por mi hijo. Víctima de doble amarre, basado en hechos reales. Se recomienda discreción. Antes de dar inicio a este relato, quiero decirte que lo detallaré lo mejor posible para que mi experiencia se transmita. Estoy convencida de que si hubiera sabido algo al respecto, me hubiera dado cuenta de las señales, ya que cualquier persona puede caer en las redes de alguien maquiavélico, sin importar que seamos mujeres u hombres, solteros o casados. Así que presta mucha atención. Mi nombre es Ana Lucía y esta es mi historia. Esto me sucedió hace algunos años. Siendo honesta y objetiva, soy una mujer muy bonita y eso no me acompleja o intimida. Desde siempre lo he sido y me encanta llamar la atención. Suelo arreglarme mucho. Mi esposo es un hombre muy guapo y varonil. Es un hombre muy detallista y espléndido conmigo. Ambos cuidamos de nuestra alimentación y siempre hacemos ejercicio. Y gracias a toda esta vida de salud, me veo unos 12 años más joven de lo que en realidad soy. Y a pesar que soy madre de 2 hijos, no se me nota. Todo inicia cuando a mi esposo le ofrecen una oportunidad laboral, la cual, independientemente de que el ingreso económico era mejor, los retos eran grandes. Además que nos mudaríamos a otro estado mucho más grande del que somos originarios. Así que lo consultó conmigo y ambos decidimos que era algo que no podíamos rechazar. Debido a aquello, renuncié a mi empleo, además de que acordamos que ya no sería necesario que yo trabajara, puesto que el salario que le ofrecieron era muy bueno, dándome la oportunidad de dedicarme 100% a mis pequeños. De inicio, al ser todo nuevo, la vida de ama de casa y de esposa se me hacía maravillosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, sentía que no me podía adaptar. Antes era una mujer independiente, que recibía una remuneración por su trabajo y me sentía realizada como mujer. Sin embargo, ahora solamente me sentía como esposa, ama de casa y madre. Y no está mal, no pienses que no valoro eso. Yo sé en carne propia que es más difícil dedicarse al hogar que irse a trabajar de 8 a 10 horas a una oficina. Sin embargo, me sentía frustrada, me sentía estancada. Me preguntaba, ¿dónde quedaba mi yo? ¿Dónde está Ana Lucía? Así que me armé de valor y le dije a mi esposo que necesitaba regresar a trabajar, sentirme independiente, conocer a más personas, hacer más amigas. Él aceptó con la condición de que fuera un empleo de medio tiempo y no tan demandante como antes, para que no tuviera estrés o descuidara a los niños. Yo ni tarde ni perezosa, al día siguiente me movilicé y arreglé mis papeles y me puse a buscar empleo. Que si bien la paga no sería mucha, me sentiría independiente. Debido a mi presentación y capacidad, no se me hizo complicado encontrar un trabajo en el cual tenía que ir unas cuantas horas al día. El puesto era de asistente general en unas oficinas. Básicamente era para cubrir a la chica de recepción cuando estuviera ocupada, sacar copias o dar apoyo en las áreas que así lo requieran. Mi trabajo anterior era más demandante que este. Sin embargo, lo que me daba era la oportunidad de practicar mis conocimientos administrativos y sentirme que no estaría tan obsoleta, por así decir, cuando quiera regresar a un empleo formal, cuando mis hijos estuvieran más grandes. En la empresa se utiliza un uniforme de traje sastre color azul marino, pero al ser de nuevo ingreso y en un puesto de nueva creación no tenía un uniforme, pero eso no me resultó un problema, ya que siempre he visto de vestido y de un modo femenino, pero a la vez formal. Como a los 4 meses de estar en el trabajo,
se nos notificó que tendríamos por primera vez una auditoría por parte de los inversionistas. Esto jamás había pasado, así que no se sabía qué revisarían. Pero el jefe de la oficina nos dijo que vendría apoyo del corporativo para ayudarnos a preparar todo. Y sería un ingeniero que tiene muchos años en la empresa y que ha pasado por todas y cada una de las áreas. De inmediato la cara de molestia de todos se hizo evidente y comentaron que de seguro vendría el hechizado, que estábamos fritos. Cuando terminó la reunión pregunté que quién era el hechizado y me dijo la chica de recepción que como era nueva nunca lo había visto, pero para que me diera una idea, buscara en Google a Carlos el hechizado. Por cierto, arriba te dejo una foto. Al investigarlo noté que era un rey español y me dijo la chica que hiciera de cuenta que era él, pero más pasado de peso y con cabello escaso. Además de que era muy pedante, se sentía superior a todos. Yo no quise predisponerme a los comentarios. Total, el ser guapo o feo no es una condición necesaria para trabajar. Llegó el lunes, pero yo lo conocí hasta el martes, puesto que mi jefe me pidió que lo apoyara en lo que él me solicitara. Cuando nos presentaron, lo observé. Era un tipo como de 1,75 m, pesaba alrededor de 120-130 kilos, de piel blanca y con cabello escaso, de unos 35 años de edad. Yo recordé los comentarios que me hizo la chica de recepción y verifiqué que era muy cierto lo que me dijeron. De manera respetuosa lo saludé y me dispuse a trabajar con él. Fuimos a una oficina destinada a archivos. Era cerrada y ubicada hasta el final del pasillo. Me dio las indicaciones de mis labores y al final me hizo una pregunta como que si había entendido lo que me pidió o algo por el estilo. Pero al hacerlo, volteó los ojos hacia arriba y se comportó de una manera muy déspota, como si yo fuera una tonta. En mis adentros decía, por Dios, solamente tengo que buscar unos expedientes que él me había solicitado en una lista, depurarlos o verificar que estuvieran perfectamente llenos. Eso cualquier persona lo podría hacer. Di inicio al trabajo, tomando una caja que tenía sobre el escritorio. La puse sobre la alfombra y me senté en el piso. Comencé a desengrapar y a depurar. Estaba sentada en aquel suelo helado. Sin embargo, mi vestido me cubría perfectamente las piernas hasta los tobillos, ya que era amplio. Además que yo no usaba escotes, bueno, no al menos en la oficina. Sin embargo, sentía sus insistentes miradas. Tengo que decir que estoy acostumbrada a llamar la atención y en verdad no me incomoda, pero al estar encerrada en una oficina con un desconocido, me hacía sentir tensa. Así que comencé a hacerle plática. Comencé con la pregunta de si debía llamarle por su nombre o por su grado académico. Él sonrió y me dijo que tenía varios grados académicos. Entonces le pregunté que cómo deseaba que lo llamara. A partir de ese momento, sentí que se rompió el hielo. Yo lo observaba y de verdad era muy similar al hechizado, con su mandíbula prominente, su nariz grande y caída, ojos separados hacia los lados, sus labios grandes, piel blanca y casi sin cabello. Pensaba en mis compañeros, que eran muy malvados. Sin embargo, tenían razón. Aquel no usaba uniforme, se presentaba en pants y con playera. Y de hecho no saludaba a nadie al llegar a las oficinas. De verdad que tenía muy levantaditos los humos. Pero bueno, yo no estaba para juzgar. Sin embargo, el detalle de no usar uniforme hablaba de la autoridad que él tenía en la compañía. Entre engrapar y desengrapar los documentos, mis uñas sufrieron las consecuencias, se me rompían. A pesar de que no las uso largas, solamente el crecimiento natural, estas se me quebraban. Así que al finalizar mi turno,
Tomaba una pequeña bolsa plástica y recogía con cuidado las grapas de la alfombra y mis trozos de uñas. Cerraba la bolsa y la depositaba en el cesto de la basura. Me despedía de él y me retiraba. Así pasamos una semana. Cuando llegaba a trabajar hasta sentía que lo hacía de manera contenta. Yo suelo ser muy platicadora y sé darle a la gente por su lado, además que puedo hacerlo todo el día y de manera alegre, pero jamás hablo de mi vida privada. Así que con el hechizado, ya que me pasaba casi todo el tiempo en aquellas actividades, hablábamos de series, libros, películas, de nada trascendente. Le preguntaba de su historial académico y laboral. Me contaba que desde practicante estaba en la empresa, por eso conocía todas las áreas. Cuando terminó la semana, por así decir, terminó también mi colaboración con él. Yo vivo justo a espaldas de la subdelegación del Seguro Social, entonces la contadora solía pedirme que pasara a solicitar el dictamen de las incapacidades por posible riesgo laboral. Así que una semana comenzó de esta manera mi lunes, y en lugar de ir a la oficina me fui directamente para ser atendida en la subdelegación. Cuando dieron como las 10 de la mañana, me llegó un WhatsApp. Era del hechizado. Yo jamás le había dado mi número de teléfono. Me preguntaba si estaba bien y el por qué no estaba en la oficina. Me hizo sentir incómoda y hasta me enojó porque mi puesto y apoyo para él era irrelevante. Digo, cualquiera o él mismo podía sacar una copia o buscar un expediente. No quise sonar grosera y solo respondí que llegaría un poco tarde. Ese día preferí evitarlo, así como los días siguientes. Finalmente yo no tenía nada que tratar con él a modo laboral. Pero ahí comenzaron los hechos extraños. Al irme a dormir, percibí un fuerte aroma a loción de hombre. Yo revisé muy bien mi cuarto y no encontré nada. Mi esposo y yo nos bañamos por la noche porque hacemos ejercicio en ese momento del día, así que no podía ser mi esposo. Pero ese día, esa noche, yo no pude dormir. Era una situación extraña. Me sentía como suspendida y la mente la tenía en blanco. Pero curiosamente, no me levantaba cansada. Y así pasaron 3 noches exactamente iguales. Y la madrugada del viernes me sorprendí repitiendo el nombre de pila del hechizado. Me asusté al estar consciente de lo que hacía, de lo que decía. Yo repitiendo su nombre propio y no su apodo. Era como si en ese insomnio solo tuviera presente su nombre. Yo pensé, ¿qué tontería estás diciendo? Mira nada más a tu esposo. No estés con que te estás enamorando del hechizado. Sin embargo, al día siguiente me levanté muy confundida pensando qué era lo que yo estaba sintiendo, por qué estaba interesándome en aquel hombre y que esa era la causa de mi insomnio. Así que decidí que tenía que hacer algo y pensé que debía platicarle que soy una mujer casada con un hombre maravilloso y además que tenía hijos. Esto a modo de que yo misma pusiera la distancia, que mi mente pensara que eso haría que mi subconsciente entendiera que esto no podría ser, que no me atraía en lo más mínimo. Entre más pasaban los días, mis ánimos para estar distanciada de aquel hombre se disiparon. Yo buscaba pretexto para saludarle, así que entre pláticas le comenté que era casada y que tenía hijos. Él me miró con cara de sorpresa, pues me dijo que era una mentira, que me veía demasiado joven para estar casada y mucho menos con hijos. Yo le sonreí y le dije que no estaba tan joven, que éramos de la misma edad, pero que la genética había sido muy bondadosa conmigo. Después de esa plática, salí de la oficina con la convicción de que eso había sido todo
y que él saldría de mi mente. Con el paso de los días, seguíamos hablando y debo decir que los días me parecían muy gratos por su presencia. Entre la plática me preguntaba por mi esposo e hijos. Me resultaba hasta un poco metiche, pero aún así le respondía. Le conté de mi esposo, de las razones por las que nos mudamos, sobre lo detallista y lindo que era conmigo. Y podrás pensar que fue alguna casualidad, pero días después a mi esposo lo despidieron de su empleo. Pero fue de una manera rara porque su jefe estaba molesto por despedirlo. Aquel le dio una excelente liquidación y le pagó un curso con una agencia para conseguir un empleo. Nunca suele pasar eso, o al menos no de donde veníamos nosotros. Al poco tiempo, después de este hecho, mi cuarto empezó a tener un aroma a tabaco. Usualmente por las noches era muy intenso. Yo revisaba cada parte de mi habitación. Olía las almohadas, el closet y cualquier espacio posible. Debo decir que ni mi esposo ni yo fumamos, y le pregunté a mi marido si percibía aquel aroma, y él me dijo que no. Así pasaron varias noches, oliendo a tabaco en mi cuarto sin saber el origen. Por motivos de la famosa auditoría, se requerían unos documentos, pero la recepcionista no podía salir, así que me mandaron a mí. No sé cómo, pero el hechizado se enteró. Se enteró de que iba a ir y por eso salió de su oficina y se ofreció a llevarme. Todos se miraron como extrañados, puesto que él no era así, amable o servicial. Para empezar, ni su carro conocía, y al subirme a este, percibí un intenso olor a tabaco. Este era un carro de lujo y se veía nuevo, sin embargo, olía mucho a cigarro. La verdad es que yo no me había percatado de que él fumara, ni de que tuviera ese olor impregnado en la ropa, a pesar de estar en la misma oficina. Me llevó de manera muy natural, no hablábamos de nada, solo le indicaba la dirección, pero al regresar al carro, con los papeles en la mano y cerrar la puerta, lo sujeté de la cara y lo besé. Lo besé en los labios muchas veces, pero yo sabía que no sentía nada y por eso seguía besándolo, porque no entendía el por qué no sentía nada. Sin embargo, mi cabeza no dejaba de pensar que debía de tocar sus labios con los míos. Al regresar a la oficina, entré al baño a devolver el estómago. Estaba asqueada de esa situación. No entendía cómo había hecho lo que hice. Y sin embargo, de esta manera comenzó nuestra relación. Yo sentía que no podía estar sin él. Sabía que no estaba bien esta situación, pero al intentar alejarme, sentía una gran tristeza. Sentía soledad como si algo me faltara. Tenía una sensación como de ahogo. Intenté alejarme, en verdad lo hice, pero sentía cómo me consumía. Y cada vez que lo intentaba dejar o incluso lo dejaba, ese mismo día, además de esa tremenda tristeza en horas, yo me enflacaba, pero no de una forma grata. Era como si me secara. Y cuando me acostaba a dormir, lo soñaba. Pensaba en los momentos en que él estaba a mi lado y fantaseaba con estar cerca de él. Yo sabía que esto no era normal. Mi esposo no lograba conseguir empleo. Yo tenía una relación con el hechizado, con aquel hombre tan diferente a mí, descuidado, déspota y con pocos amigos. Incluso mi cuerpo sabía que algo no estaba bien, ya que al estar cerca de él, me ponía como a la defensiva. Esa sensación que se siente cuando uno sabe que algo malo va a pasar. Así yo lo sentía. Sabía que no lo amaba, que no me gustaba. Es más, no me caía ni bien. Pero tenía la necesidad de estar cerca. Sentía un profundo dolor si no estaba con aquel hombre. La situación en mi casa cada vez iba en picada.
Yo, con la cabeza deseando estar con aquel hombre y mi cuerpo diciendo que me aleje de él, mi esposo sin empleo, el dinero se estaba acabando, incluso llegó el día en que no teníamos ni para comer y comprendí que debería de buscar ayuda. Sabía que yo no estaba con el hechizado por gusto, sabía que no estaba a su lado por las buenas, siempre lo supe. Pero un comentario de él mismo me abrió los ojos. Me dijo, la gente que nos ve juntos ha de pensar que estás conmigo por mi dinero. Él mismo entendía lo inusual de nuestra relación y referente al dinero, nunca me dio un solo centavo, incluso jamás me invitó a un café. Sabía dentro de mí que hasta que no me separara de él, mi situación económica no cambiaría y mis hijos estaban sufriendo las consecuencias. Teníamos colegiaturas atrasadas, en casa, sin comida decente, por lo que tuve que vender algunas cosas. Y ya harta y desesperada, le dije a mi esposo que deberíamos de buscar ayuda, deberíamos de buscar a alguien para que le diera una limpia, porque no era normal que con tan buen currículum y recomendaciones, además de una excelente presencia, no encontrara empleo. Así que debido a mi insistencia, mi esposo aceptó. Conseguimos el dato de una persona y nos pidió que lleváramos huevo, sal gruesa, chiles y unas hierbas. Aquella señora empezó la limpieza con mi esposo. Cuando terminó de limpiarlo, abrió aquel huevo y de su interior salía un olor espantoso, como a putrefacción. Cuando dio terminada su sesión, le dije que se saliera para que cuando me limpiara la señora, no se le vaya a pegar algo de lo que yo pudiera traer. Él aceptó y salió a una pequeña salita que estaba a un costado del consultorio. Así que me quedé con la señora a solas. Ella se me quedó mirando y me dijo que yo era la del problema, que venía muy mal. Ella me leyó las cartas y dijo que estaba con un hombre muy feo, que a él le había gustado y quería que estuviera en la miseria, para que cuando yo tocara a fondo, le suplicara que me sacara de mi casa y él quedarse como héroe, que era él quien nos tenía un trabajo muy fuerte y que me hizo no uno, sino 2 amarres, y que estaban muy arraigados porque los había hecho con algo mío. Entonces le dije que no recordaba haber perdido algo. Ella me interrumpió diciendo que lo había hecho con algo personal, como con cabellos o uñas. Por eso yo estaba tan mal, que el trabajo estaba hecho y amarrado de manera tan fuerte que por esa razón, al querer dejarlo, era que adelgazaba al grado de que me veía enferma y mi desesperación por regresar con aquel sujeto. También me dijo que él no me amaba, solamente era por vanidad. La señora de inmediato me curó. Me dijo que esos trabajos son muy caros, pero que me cobraría únicamente el material, porque ese hombre tan feo y encajoso sabía que yo era una mujer casada y con hijos, y así no le importó hacerme el daño. Gracias a Dios logré salir de esa brujería, de ese doble amarre. Él ya no me buscó. Mi esposo consiguió empleo, además que a la semana de comenzar las curaciones, nos llegó un dinero con el que pudimos salir de los apuros de manera inmediata. Era un dinero que no considerábamos. Yo ya no volví a ser la misma. No me veo tan joven como me veía antes. Me comenzaron a salir canas, en mi cara una que otra mancha. Consulté a la señora y ella me dijo que era normal por el tiempo que tardé en curarme del trabajo, ya que aquel estaba consumiéndome, y más al ser hecho con mis propias uñas. Lo cual me pareció increíble, pues el hechizado se quedó con mis uñas desde la primera semana que lo conocí. Esto me llenó de odio, de coraje, porque él, sin conocerme, ya había decidido hacerme un daño. No le importaba mi voluntad
saber mi necesidad o mis problemas. Y aunque viví con el miedo y la desesperación, estoy agradecida con Dios, el universo o la vida, como desees llamarlo, porque logré salir de aquella situación en la que otro quería manipularme por deseo, por lo que te recomiendo que te fijes muy bien en quién confías. Cuida tus pertenencias y si vas a tirar algo personal, mejor hazlo en tu casa. Más vale prevenir que lamentar. Gracias a las suscriptoras por la confianza. Espero te hayan gustado estos relatos basados en hechos reales. Y si te gustó que el video haya sido más largo, regálame un like y un comentario para hacérmelo saber. Además de que con ese gesto me ayudas a seguir creciendo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?